Nadie en todo Sonora imaginó que la mujer considerada defectuosa por no poder dar hijos terminaría siendo la madre más amada por 3 niños apache que habían perdido toda esperanza. La historia de Esperanza Morales comenzó el día más cruel de su vida, cuando sus propios padres la vendieron como ganado a un comerciante que la llevaría lejos para siempre. En las áridas tierras de Chihuahua, donde el sol castiga sin misericordia y las tradiciones son más inflexibles que las rocas del desierto, vivía la familia Morales en su modesta hacienda San José. Don Aurelio Morales, hombre severo de 50 años con manos curtidas por el trabajo, había luchado toda su vida para mantener a flote su pequeña propiedad. Su esposa, doña Remedios, era una mujer amargada por años de dificultades económicas y decepciones familiares, pero su hija Esperanza, de 24 años, había sido la mayor decepción de todas, no por ser rebelde, no por ser holgazana. Era algo mucho peor para una familia que necesitaba desesperadamente nietos que continuaran el linaje. Era Esther. 5 años de matrimonio con Tomás Herrera habían pasado sin un solo embarazo. Los curanderos, los médicos, las plegarias, los remedios caseros. Nada había funcionado. Cada mes que pasaba sin noticias de un bebé era otra humillación pública, otra confirmación de que Esperanza era defectuosa. «Esa mujer está maldita», susurraban las comadres del pueblo cuando la veían pasar. ¿Para qué sirve una esposa que no puede dar hijos? Las palabras se clavaban en el alma de Esperanza como espinas venenosas. Cada domingo en misa veía a otras mujeres de su edad rodeadas de niños y sentía que un puñal le atravesaba el corazón. Su esposo Tomás, inicialmente paciente, había comenzado a tratarla con frialdad creciente. «¿Qué clase de mujer eres?», le había dicho la noche anterior. «Mi hermano ya tiene 4 hijos y se casó después que yo». Pero lo que no sabían era que el destino estaba a punto de mostrarle que el amor de madre no siempre necesita nacer del vientre propio. El día que cambió todo para siempre llegó con las primeras lluvias de octubre de Esperanza estaba regando las plantas del patio cuando escuchó voces alteradas viniendo de la casa principal. Su corazón se aceleró al reconocer las voces de sus padres discutiendo con alguien. Desde la ventana de la cocina pudo ver a un hombre extraño conversando con don Aurelio. Era robusto, de mediana edad, vestido con ropas de comerciante próspero. En sus ojos había algo que la hizo sentir incómoda, la mirada calculadora de alguien evaluando mercancía. «Esperanza, ven acá inmediatamente», gritó su padre desde el patio. Con las piernas temblorosas, se acercó lentamente al grupo. El extraño la estudió de pies a cabeza como si fuera una yegua en B. «Como le decía don Aurelio», dijo el hombre con voz áspera, «necesito una mujer para mi casa en Nuevo México. No importa que no pueda tener hijos, mejor para mí. No quiero complicaciones». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿De qué están hablando?», murmuró con voz apenas audible. Don Aurelio evitó su mirada. «Esperanza, este es don Facundo Vega. Es comerciante y necesita una esposa». «¿Una esposa?», repitió ella, confundida. «Más bien una administradora de casa», aclaró Vega con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alguien que cocine, limpie y no me moleste con llantos de bebés». La horrible verdad comenzó a filtrarse en la mente de Esperanza. «Papá», dijo con voz temblorosa, «me está vendiendo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. «No es venta, hija», murmuró su padre finalmente. «Es un arreglo. Don Facundo pagará nuestras deudas y tú tendrás un hogar donde tu problema no será problema». En ese momento todo cambió para Esperanza. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. «Mi problema», repitió con una mezcla de incredulidad y dolor, «se refiere al hecho de que Dios no me ha bendecido con hijos. Se refiere», intervino doña Remedios con crueldad, «al hecho de que eres una mujer inútil que solo trae vergüenza a esta familia».
Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. 5 años casada y ni una sola preñez, continuó su madre implacablemente. Tomás ya está buscando una esposa que sí le dé hijos. Al menos con don Facundo podrá ser útil de alguna manera. Esperanza miró a sus padres, la gente que la había traído al mundo, que supuestamente debería amarla incondicionalmente. En sus rostros no vio amor, no vio dolor por separarse de ella. Solo vio alivio de deshacerse de una carga. ¿Y si me niego?, preguntó con un hilo de voz. Don Facundo se rió con grosería. «Negarte, mujer, tu marido ya firmó los papeles de anulación. Oficialmente eres soltera otra vez. Y una soltera de 24 años sin hijos no tiene muchas opciones». Tenía razón, y todos lo sabían. Además, añadió con malicia, tus padres me deben dinero. Mucho dinero. Si no vienes conmigo tendré que cobrarme de otras maneras. La amenaza implícita colgaba en el aire como una espada sobre las cabezas de don Aurelio y doña Remedio. Lo que pasó después destrozó por completo el corazón de Esperanza. Está bien, dijo finalmente, sintiendo como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Iré con usted. Don Facundo sonrió con satisfacción. Excelente. Nos vamos mañana al amanecer. Trae solo lo indispensable. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un baúl de madera, Esperanza lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sus padres no vinieron a despedirse. No hubo abrazos, no hubo palabras de consuelo, no hubo promesas de escribir, solo la fría transacción comercial de deshacerse de una hija defectuosa. Al amanecer, subió a la carreta de don Facundo sin mirar atrás. Mientras se alejaban de la única casa que había conocido, Esperanza se hizo una promesa silenciosa. Si había algún plan divino detrás de este sufrimiento, ella lo encontraría. No sabía que esa promesa la llevaría a descubrir el amor maternal más puro que había existido jamás. El viaje a Nuevo México duró 2 semanas infernales. Don Facundo resultó ser exactamente la clase de hombre que Esperanza había temido. Cruel, grosero y obsesionado con obtener servicio a cambio de la comida y el techo que le proporciona. «Escúchame bien», le había dicho el primer día de viaje, «no eres mi esposa. Eres mi sirvienta con beneficios adicionales. Cocinarás, limpiarás y me acompañarás cuando necesite compañía femenina. A cambio, no morirás de hambre en algún camino». Durante el trayecto, Esperanza conoció el verdadero rostro de su captor. La golpeaba cuando la comida no estaba a su gusto, la insultaba constantemente y por las noches la trataba como si fuera su propiedad personal. Pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse completamente. Tal vez era la esperanza de que este infierno tendría fin, o tal vez era una fuerza interior que ni ella sabía que poseía. El rancho de don Facundo en las afueras de Santa Fe era próspero pero desolado, grande, bien construido pero sin alma. Como su dueño. «Esta será tu vida de ahora en adelante», le dijo mientras le mostraba la pequeña habitación junto a la cocina donde dormiría. «Arriba están mis aposentos. Te esperaré cada noche después de la cena». Los primeros meses fueron una pesadilla de rutina cruel y monotonía desesperante. Esperanza se levantaba antes del amanecer, preparaba desayuno, limpiaba, cocinaba y soportaba las noches que prefería olvidar. Pero durante esos meses de sufrimiento, algo extraño comenzó a suceder. Empezó a escuchar historias sobre los peones del rancho. Cuando creían que don Facundo no podía oírlos, hablaban en susurros sobre los salvajes que vivían en las montañas. Pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que estas historias estaban llenas de exageraciones y mentiras. «Dicen que roban niños», murmuró uno de los vaqueros una tarde, «y que las mujeres apache comen a sus propios bebés cuando hay hambre», añadió otro. Pero había algo en estas historias que no sonaba verdadero. Esperanza había aprendido a reconocer la maldad real en los ojos de don Facundo y las descripciones de los apaches sonaban más a miedo y prejuicio que a realidad.
En un Buick Surprise Gourmet. Todo cambió una mañana de primavera cuando Esperanza estaba recogiendo hierbas medicinales cerca del arroyo que corría por la propiedad. Había aprendido sobre plantas curativas de su abuela y necesitaba desesperadamente remedios para los moretones que don Facundo le dejaba regularmente. Estaba arrodillada junto al agua llenando su canasta con manzanilla y con suelda, cuando escuchó un sonido que la hizo levantar la vista inmediatamente. Llanto de niño, pero no era un llanto normal. Era el llanto desesperado de un niño que había llorado tanto que apenas le quedaba voz. Se puso de pie lentamente tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Le tomó varios minutos darse cuenta de que venía desde el otro lado del arroyo, donde un pequeño grupo de árboles creaba una zona sombreada. Con el corazón latiendo fuertemente, cruzó el arroyo pisando las piedras. Lo que encontró del otro lado cambió su vida para siempre. Bajo la sombra de un gran roble había un hombre sentado en el suelo con 3 niños pequeños. El hombre era claramente apache por sus ropas de cuero y su cabello largo, pero lo que más impactó a Esperanza fue su expresión de absoluta desesperación. Los niños, que parecían tener entre 2 y 6 años, estaban claramente enfermos y hambrientos. El más pequeño, un niño de tal vez 2 años, era quien lloraba con tanta desesperación. Los otros 2, una niña y un niño un poco mayores, se veían exhaustos y asustados. El hombre apache levantó la vista cuando la escuchó acercarse. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, estudiándose mutuamente. Esperanza vio ojos oscuros llenos de dolor paternal, la mirada desesperada de un padre que no sabía cómo ayudar a sus hijos. Él vio una mujer mexicana que podría gritar y traer soldados, pero que en lugar de eso se acercaba lentamente con las manos visibles y expresión preocupada. «Por favor», dijo él en español entrecortado, «no gritar. Mis hijos muy enfermos». Esperanza se arrodilló lentamente a unos metros de distancia para no asustar más a los niños. «¿Qué les pasa?», preguntó suavemente. «Fiebre, tos, no comer desde 3 días». Los instintos maternales que Esperanza había mantenido reprimidos durante años explotaron como una presa rota. Sin importarle que fuera un salvaje apache, sin pensar en el peligro, solo vio a 3 niños que sufrían y a un padre desesperado. «Puedo ayudar», dijo inmediatamente. El apache la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué ayudar? Soy enemigo». Esperanza miró a los 3 pequeños, especialmente al bebé que seguía llorando débilmente. «No veo enemigos», dijo firmemente. «Solo veo niños que necesitan ayuda». Se acercó más, lentamente hasta poder examinar mejor a los pequeños. Tenían fiebre alta, síntomas de alguna infección respiratoria, y estaban obviamente desnutridos. «Necesitan medicina y comida caliente», dijo. «Tengo hierbas que pueden ayudar con la fiebre y la tos». «¿Por qué hacer esto?», insistió el apache. Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Porque he perdido la oportunidad de cuidar a mis propios hijos. Tal vez Dios me está dando la oportunidad de cuidar los suyos». Esa honestidad brutal tocó algo profundo en el corazón del guerrero apache. «Mi nombre es Naalnis», dijo lentamente. «Significa el que protege». «Esperanza», respondió ella. «Significa esperanza. Estos son mis hijos». «Ayana», señaló a la niña de 5 años. «Enapay, el niño de 4 y Takoda, el bebé de 2 años. ¿Dónde está su madre?». El dolor que cruzó el rostro de Naalnis fue como una puñalada. «Soldados mexicanos atacaron nuestro campamento hace 2 meses. Ella murió protegiéndolos». En ese momento Esperanza entendió que estaba frente a un hombre que había perdido todo igual que ella, pero que tenía 3 razones para seguir luchando. «Espéreme aquí», dijo poniéndose de pie. «Volveré con medicinas y comida». «¿Cómo sé que no traerás soldados?». Esperanza sonrió tristemente. «Porque si quisiera hacerle daño, ya habría gritado».
y porque reconozco el dolor de perder familia. Durante la siguiente hora Esperanza hizo algo que jamás habría imaginado posible. Smogó comida, medicinas y mantas desde el rancho de don Facundo para ayudar a una familia. Cuando regresó al arroyo encontró a Nalnis sosteniendo al bebé Takoda, que había empeorado. El pequeño respiraba con dificultad y su piel ardía de fiebre. «Está muy mal», murmuró Nalnis con voz quebrada. Esperanza se acercó inmediatamente. «Déjeme examinarlo». Con manos expertas, evaluó la condición del bebé. Neumonía sin duda. Sin tratamiento adecuado el niño moriría antes del amanecer. Necesita cuidado constante durante toda la noche, dijo. Y los otros dos también necesitan atención. Nalnis la miró con ojos desesperados. No tengo lugar seguro. Soldados patrullan montañas buscando a Pche. Esperanza tomó la decisión más valiente de su vida. Tráigalos al rancho, dijo firmemente. ¿Qué? Hay un granero abandonado en la parte trasera de la propiedad. Don Facundo nunca va allí. Podrían esconderse mientras los niños se recuperan. ¿Por qué arriesgar tanto por nosotros? Esperanza miró a los tres niños, sintiendo que su corazón se expandía con un amor que no había sabido que era capaz de sentir. Porque durante 5 años oré para tener hijos que cuidar. Tal vez Dios finalmente escuchó mis oraciones. Esa noche, mientras don Facundo dormía su borrachera habitual, Esperanza guió silenciosamente a Nalnis y sus hijos hasta el granero abandonado. Había preparado un lugar cálido y seguro, con mantas, comida y todas las medicinas que había podido reunir. Durante toda la noche se quedó cuidando a los 3 niños, especialmente a Takoda, cuya lucha contra la neumonía era una batalla de vida o muerte. Nalnis la observaba trabajar, viendo cómo esta mujer mexicana extraña trataba a sus hijos con más ternura y dedicación que muchas madres biológicas que había conocido. «¿Por qué no tienes hijos propios?», le preguntó durante las horas silenciosas antes del amanecer. «No puedo tenerlos», respondió Esperanza simplemente. «Mi familia me consideraba defectuosa por eso. En mi cultura», dijo Nalnis suavemente, «creemos que algunas mujeres nacen con corazones tan grandes que están destinadas a ser madres de muchos niños que no nacieron de ellas». Era la primera vez en su vida que alguien había convertido su defecto en algo hermoso. Mientras observaba a Esperanza meciendo a Takoda, cantándole suavemente en español para calmarlo, Nalnis supo que había encontrado algo que había creído perdido para siempre esperando. Pero lo que no sabían era que don Facundo había comenzado a sospechar de los cambios en el comportamiento de Esperanza, y que pronto descubriría el secreto que cambiaría todo de maneras que ninguno había anticipado. Durante las siguientes 2 semanas Esperanza vivió una doble vida. Durante el día cumplía con sus obligaciones como sirvienta de don Facundo, soportando sus abusos y crueldades. Pero durante las noches y en cada momento libre que podía robar, se escapaba al granero para cuidar de Nalnis y sus hijos. Los niños se recuperaron milagrosamente bajo su cuidado amoroso. La combinación de medicinas herbales, comida nutritiva y especialmente el amor maternal que Esperanza les daba sin medida, obró lo que parecía un milagro. Takoda fue el primero en sonreír. Una mañana, cuando Esperanza le estaba dando de comer papilla que había preparado especialmente para él, el bebé la miró directamente a los ojos y le regaló la sonrisa más hermosa que había visto jamás. «Mamá», balbuceó de repente usando la palabra en español que había escuchado a Esperanza usar cariñosamente con él. El corazón de Esperanza se detuvo. Por un momento creyó que estaba soñando. Pero cuando Takoda extendió sus bracitos hacia ella, repitiendo «Mamá, mamá», supo que era real. Nalnis observó la escena con una mezcla de asombro y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Te ha adoptado como su madre», dijo suavemente. «¿No te molesta?», preguntó Esperanza, preocupada por haber usurpado el lugar de su esposa fallecida. «Al contrario», respondió Nalnis con honestidad brutal.
En 2 semanas has hecho más por mis hijos que lo que he podido hacer en 2 meses. Takoda no había sonreído desde que murió su madre. Enapa ya había dejado de hablar. Ayana tenía pesadillas cada noche. Era cierto, los 3 niños habían florecido bajo el amor de Esperanza de maneras que eran visibles para cualquiera. En Apaye el niño de 4 años había comenzado a seguir a Esperanza por todas partes aferrándose a su falda cuando tenía miedo. Ayana, la niña de 5 años, había empezado a ayudarla con las tareas menores y le había enseñado palabras en apache. Esperanza Ima la llamaba Ayana, usando el término apache para madre querida. Pero lo más sorprendente de todo era cómo la presencia de los niños había transformado a la propia Esperanza. La mujer apagada y derrotada que había llegado al rancho meses atrás había sido reemplazada por alguien que irradiaba propósito y alegría. «Nunca te había visto así», le dijo Nalnish una noche mientras observaban a los 3 niños dormir apaciblemente. «Así como», completa dijo simplemente. Esperanza consideró sus palabras. Era cierto. Por primera vez en su vida se sentía exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. «Ellos también me han salvado», admitió. «Durante años pensé que era una mujer defectuosa porque no podía tener hijos. Pero tal vez mi propósito no era dar a luz, sino encontrar niños que necesitaran una madre». En ese momento todo cambió entre ellos. Nalni se acercó lentamente a ella, y cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que la hizo temblar. «Esperanza, mis hijos te necesitan, pero más que eso yo te necesito». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedo imaginar mi vida sin ti. Que cuando veo cómo amas a mis hijos, me enamoro más de ti cada día». Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. «Nalnis, sé que somos de mundos diferentes. Sé que hay obstáculos enormes. Pero también sé que lo que tenemos es más fuerte que cualquier barrera». Tomó sus manos entre las suyas. «¿Te quedarías con nosotros? Serías la madre que mis hijos necesitan y la esposa que mi corazón desea». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. Durante 24 años había esperado este momento. Ser necesitada, ser querida, ser valorada no a pesar de su incapacidad de tener hijos, sino porque tenía tanto amor que dar que podía amar a los hijos de otro como si fueran suyos. «Sí», susurró. «Sí, con todo mi corazón». Cuando se besaron por primera vez, fue con la ternura de 2 almas heridas que habían tierna sanación mutua. Pero también fue con la pasión de 2 corazones que habían descubierto un amor que trascendía todas las barreras. Pero lo que no sabían era que don Facundo había estado observando las idas y venidas nocturnas de Esperanza y que esa misma noche había decidido investigar qué estaba tramando su sirvienta. A la mañana siguiente, mientras Esperanza preparaba el desayuno con una sonrisa que no podía ocultar, don Facundo entró en la cocina con una expresión que la heló hasta los huesos. «¿Dormiste bien anoche?», preguntó con falsa casualidad. «Sí, señor», respondió Esperanza, tratando de mantener la voz normal. «¿Segura? Porque me pareció escuchar movimientos en el granero abandonado». El corazón de Esperanza se detuvo, pero mantuvo la expresión neutral. «No sabría decirle, señor. Yo dormí en mi cuarto toda la noche». Don Facundo se acercó lentamente y ella pudo ver la crueldad calculada en sus ojos. «Esperanza, espero por tu bien que no me estés mintiendo. Porque si descubro que estás escondiendo algo o a alguien, las consecuencias serán muy desagradables». Esa amenaza colgó en el aire como una espada sobre su cabeza durante todo el día. Esperanza sabía que tenía que advertir a Nalnish, pero don Facundo no la dejó sola ni un momento. Fue hasta la noche cuando finalmente pudo escaparse al granero, que descubrió que era demasiado tarde. El granero estaba vacío. Nalnish y los niños habían desaparecido. En el lugar donde habían dormido, encontró una pequeña figura tallada en madera, un corazón con 3 pequeños corazones adentro, y debajo una nota en español trabajosamente escrita. «Esperanza Mima, regresaremos por ti. Eres nuestra familia ahora. Te amo.
Naal-Nish. Mientras sostenía la figura tallada contra su corazón, Esperanza supo que había encontrado algo que valía la pena esperar, algo por lo que valía la pena luchar. Había encontrado su verdadera familia, pero también sabía que la verdadera prueba de su amor apenas había comenzado. Lo que pasó después desató una cadena de eventos que pondría a prueba el amor de Esperanza y Naal-Nish, de maneras que nunca habían imaginado, pero que también revelaría la verdadera fuerza del vínculo que habían formado. 3 días habían pasado desde que Naal-Nish y los niños desaparecieron del granero, y cada hora se sentía como una eternidad para Esperanza. Durante el día mantenía una fachada de normalidad, cumpliendo con sus tareas bajo la mirada vigilante de don Facundo, pero durante las noches se escapaba al granero vacío aferrándose a la pequeña figura de madera que Naal-Nish había tallado y rezando para que estuvieran sanos y salvos. Don Facundo había intensificado su vigilancia, claramente sospechando que algo había estado sucediendo, pero sin poder probarlo. Sus interrogatorios se habían vuelto más agresivos, sus castigos más severos por infracciones menores. «Te estás comportando de manera extraña», le había dicho esa mañana, mientras ella servía el desayuno. «Hay algo diferente en ti, algo que no me gusta». «No sé de qué habla, señor», había respondido Esperanza, manteniendo la vista baja. «Espero por tu bien que sea así, porque si descubro que me has estado traicionando de alguna manera». La amenaza no expresada colgaba en el aire como un presagio siniestro. Pero esa tarde, mientras Esperanza trabajaba en el huerto detrás de la casa, escuchó un sonido que hizo que su corazón saltara de alegría. El llanto familiar de Taco. Corrió hacia la fuente del sonido y encontró a Aiyana escondida detrás de los arbustos de mora con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Aiyana», susurró Esperanza arrodillándose para abrazar a la niña. «¿Dónde están tu padre y tus hermanos?» Esperanza Ima sollozó la pequeña aferrándose a ella desesperadamente. «Papá está herido, Enapay está enfermo otra vez, y Takoda no deja de llorar por ti». El corazón de Esperanza se comprimió de terror y amor. «¿Dónde están?» «En la cueva secreta en la montaña. Papá me envió a buscarte. Dice que te necesitamos». Sin pensarlo 2 veces, Esperanza tomó la mano de Aiyana. «Llévame con ellos». El viaje hasta la cueva trepando por senderos rocosos y ocultos tomó casi 2 horas. Cuando finalmente llegaron, Esperanza encontró una escena que la aterrorizó. Naal-Nish estaba recostado contra la pared rocosa de la cueva, con el brazo izquierdo vendado con tiras de su propia camisa. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre y el dolor. Enapay yacía a su lado, claramente con fiebre alta otra vez. Y Takoda se aferraba al pecho de su padre, llorando inconsolablemente. «¿Qué pasó?», preguntó Esperanza, corriendo inmediatamente hacia ellos. «Patrulla de soldados», murmuró Naal-Nish con voz débil. «Nos encontraron cerca del río. Logré escapar con los niños, pero...» Levantó su brazo herido ligeramente. «Bala de mosquete. Creo que el hueso está fracturado». Esperanza examinó rápidamente la herida. Era seria, pero no mortal si se trataba adecuadamente. Pero Enapay la preocupaba más. El niño había recaído en la enfermedad respiratoria, y sin las medicinas adecuadas podría empeorar rápidamente. «Necesito llevarlos de vuelta al rancho», dijo firmemente. «No», protestó Naal-Nish, «es demasiado peligroso para ti, y es demasiado peligroso para ustedes quedarse aquí», replicó Esperanza. «Mira, Enapay, mira tu brazo». Y Takoda, como si hubiera escuchado su nombre, el bebé extendió sus bracitos hacia ella, gimoteando «Mamá, mamá», con voz ronca de tanto llorar. En el momento en que Esperanza lo tomó en brazos, Takoda se calmó inmediatamente, hundiéndose en su pecho con suspiros de alivio. «¿Lo ves?», dijo suavemente a Naal-Nish. «Él me necesita. Todos me necesitan. Y yo los necesito a usted». Naal-Nish la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo regresaremos sin que nos vean?
Conozco una manera, dijo Esperanza, con determinación que la sorprendió a ella misma. Hay un sendero que lleva directamente al granero desde atrás. Don Facundo nunca lo usa porque está cubierto de maleza. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, Esperanza guió a su familia adoptiva de vuelta al rancho. Nanis apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en su hombro. Ayana cargaba a Takoda, que se había quedado dormido finalmente en brazos de Esperanza. Enapayi caminaba entre ellos, tosiendo débilmente pero esforzándose por mantenerse al ritmo. Una vez que los tuvo seguros en el granero, Esperanza se transformó en una fuerza de la naturaleza. Limpió y vendó adecuadamente la herida de Nalnish, preparó medicinas para Enapayi y se aseguró de que todos estuvieran abrigados y alimentados. «¿Cómo sabes tanto de medicina?», le preguntó Nalnish mientras ella entablillaba su brazo con habilidad profesional. «Mi abuela era curandera», explicó Esperanza. «Me enseñó todo lo que pudo antes de morir. Decía que Dios me había dado manos para sanar porque tendría muchas personas que cuidar. Ella sabía que no podrías tener hijos propios». Esperanza sintió tristemente. Lo sabía. Pero también decía que el amor de madre no viene solo de dar a luz. Viene de elegir amar. Nalnish tomó su mano con su brazo bueno. «Tu abuela era muy sabia». Durante los siguientes días, Esperanza vivió en un estado constante de alerta y dedicación total. Durante el día, cumplía meticulosamente con todas sus obligaciones para no despertar más sospechas de don Facundo. Pero cada momento libre lo pasaba en el granero, cuidando a su familia. Los niños respondieron rápidamente a sus cuidados amorosos. Enapayi se recuperó de su recaída. Ayana ayudaba con las tareas menores, y Takoda se había vuelto su pequeña sombra, gateando tras ella y llamándola mamá constantemente. Pero fue Nalnish quien mostró la transformación más profunda. Mientras su brazo sanaba, él y Esperanza pasaban largas horas hablando en susurros mientras los niños dormían. Compartían historias de sus vidas pasadas, sus esperanzas para el futuro, sus miedos más profundos. «¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así?», le preguntó una noche. «Nunca», admitió Esperanza. «Siempre pensé que mi destino era ser una mujer fallida porque no podía tener hijos». Pero ahora miró a los 3 pequeños durmiendo pacíficamente cerca de ellos. «Ahora creo que tal vez mi propósito siempre fue encontrarlos a ustedes». «Esperanza», dijo Nalnish tomando su mano, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». «No soy solo un apache común. En mi tribu, soy considerado un líder importante. Mi padre fue jefe antes de morir, y yo soy respetado como guerrero y sabio». Esperanza lo miró con curiosidad. «¿Por qué me dices esto?». «Porque quiero que sepas que si vienes conmigo no serás solo la esposa de un guerrero sin hogar. Serás la compañera de alguien que puede ofrecerte una vida de honor y respeto entre mi pueblo». «Nalnish», dijo Esperanza suavemente, «no me importa si eres jefe o simple guerrero. Te amo por el padre devoto que eres, por el hombre gentil que veo contigo, por cómo me haces sentir completo». Pero lo que no sabían era que don Facundo había comenzado a sospechar seriamente de las actividades nocturnas de Esperanza, y que había decidido tomar medidas drásticas para descubrir la verdad. A la mañana siguiente, don Facundo anunció casualmente durante el desayuno: «Esperanza, hoy me voy al pueblo y regresaré hasta mañana por la tarde. Quiero que uses este tiempo para limpiar a fondo toda la casa, incluyendo los edificios exteriores». El corazón de Esperanza se aceleró. Si don Facundo esperaba que limpiara los edificios exteriores, eso incluía el granero. «Sí, señor», respondió, manteniendo la voz calma. Pero tan pronto como don Facundo se marchó, corrió al granero para advertir a Nalnish. «Tienes que irte», le dijo urgentemente. «Don Facundo sospecha algo. No es seguro quedarse». «¿Y tú?», preguntó Nalnish, poniéndose de pie a pesar del dolor en su brazo. «Yo estaré bien, pero ustedes no te dejaremos», declaró Ayana con la fiereza de su padre.
Mamá viene con nosotros, añadió Napay aferrándose a la falda de Esperanza. Mamá, gritó Takoda extendiendo sus bracitos hacia ella. Esperanza miró a los tres niños, luego a Nalnes, y tomó la decisión más importante de su vida. Tienes razón, dijo firmemente. Nos vamos, todos juntos. En ese momento todo cambió para siempre. Durante la siguiente hora empacaron apresuradamente solo lo esencial. Esperanza dejó una nota para don Facundo. He encontrado mi verdadera familia. No me busque, soy más feliz de lo que he sido jamás. Esperanza. Mientras se alejaban del rancho hacia las montañas, Esperanza no miró atrás ni una sola vez. Por primera vez en su vida iba hacia algo en lugar de huir de algo. El viaje hacia el territorio apache tomó 3 días. A pesar de su brazo herido, Nalnis guió a su familia hacia territorio seguro con la determinación de un hombre que finalmente tenía todo que necesitaba. Los niños, lejos de quejarse del viaje difícil, parecían florecer con cada milla que se alejaban de la civilización. Takoda cabalgaba con Teneo en los brazos de Esperanza. Napay caminaba orgulloso al lado de su padre. Y Ayana exploraba cada nueva vista con la curiosidad natural de una niña que finalmente se sentía libre. ¿Estás nerviosa por conocer a mi pueblo?, le preguntó Nalnis a Esperanza la última noche antes de llegar al campamento apache. Un poco, admitió ella. ¿Me aceptarán? Nalnis sonrió. Cuando vean cómo has salvado y amado a mis hijos, cuando vean la alegría que has traído de vuelta a nuestras vidas, te honrarán como la madre guerrera que eres. Al día siguiente, cuando llegaron al campamento apache, Esperanza descubrió que Nalnis había subestimado la recepción que recibiría. El campamento era mucho más grande y organizado de lo que había esperado. Tipis bien construidos se extendían por un valle verde con huertos cultivados cuidadosamente y corrales para caballos. La gente que salió a recibirlo se veía próspera y civilizada. Nada como los salvajes que las historias mexicanas describen. Pero lo más sorprendente fue la reacción cuando vieron a los niños. Takoda, Napay, Ayana, gritaron varias mujeres corriendo hacia ellos. Era obvio que los niños habían sido queridos y extrañados por toda la comunidad. Nalnis ha regresado, gritó alguien más. Y pronto todo el campamento se había reunido para darles la bienvenida. Una mujer anciana, que obviamente tenía autoridad en la tribu, se acercó lentamente a Esperanza. Sus ojos sabios la estudiaron cuidadosamente. «Es Ayana Ima», dijo Nalnis con respeto, usando el título apache para madre abuela. «Es la curandera principal y consejera de nuestro pueblo. Así que tú eres la mujer que salvó a nuestros niños», dijo la anciana en español claro. «Ellos me salvaron a mí», respondió Esperanza. Honestamente, Ayana Ima sonrió. «Una respuesta sabia. Ven, necesitamos hablar». Durante la siguiente hora, Esperanza fue interrogada gentilmente por las mujeres mayores de la tribu. Le hicieron preguntas sobre su historia, sus habilidades, sus intenciones. Pero la verdadera prueba vino cuando Takoda comenzó a llorar, y automáticamente extendió sus bracitos hacia Esperanza, rechazando los intentos de otras mujeres de consolarlo. «Mamá», gritó hasta que Esperanza lo tomó en brazos, inmediatamente calmándose. «El corazón de un niño no miente», declaró Ayana Ima con aprobación. «Este niño la reconoce como su verdadera madre». Esa noche se celebró una ceremonia especial donde Esperanza fue oficialmente adoptada en la tribu como la esposa de Nalnis y la madre de sus hijos. «En nuestra cultura», explicó Ayana Ima durante la ceremonia, «creemos que algunos espíritus están destinados a encontrarse a través de diferentes vidas. Tú y estos niños han encontrado sus caminos de vuelta el uno al otro». Le colocaron un collar ceremonial alrededor del cuello y pintaron símbolos de maternidad y protección en sus brazos. «Ahora eres Esperanza Ima», dijo solemnemente. «Madre de corazón grande». 3 meses después, Esperanza estaba completamente integrada en la vida apache. Había aprendido el idioma básico, participaba en las actividades de las mujeres y se había convertido en la curandera asistente del pueblo.
Pero más importante, había visto a sus niños florecer de maneras hermosas. Ayana había comenzado la escuela con otros niños de su edad, aprendiendo las tradiciones y habilidades apache. En Apay se había vuelto uno de los niños más populares del campamento, con su personalidad alegre finalmente libre para brillar. Y Takoda había crecido fuerte y saludable, llamando a Esperanza mamá en ambos idiomas y siguiéndola a todas partes. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, le preguntó Nalnish una noche mientras observaban a los niños jugar con otros del campamento. Esperanza consideró la pregunta seriamente. «Extraño a mi abuela», dijo finalmente. «Pero no extraño sentirme inútil, rechazada o incompleta». Se volvió hacia él, este hombre increíble que había visto en ella lo que su propia familia no pudo ver. Durante años pensé que era una mujer defectuosa porque no podía tener hijos, pero ahora entiendo que tal vez mi vientre estaba cerrado para que mi corazón pudiera estar completamente abierto. Nalnish la besó con la ternura que había caracterizado su amor desde el principio. «Mi sabia esposa», murmuró, «mi regalo del Gran Espíritu». Un año después, cuando llegó la noticia de que don Facundo había muerto en una pelea de cantina, Esperanza sintió solo una leve tristeza, no por el hombre cruel que había sido, sino por las oportunidades perdidas de bondad y redención. Para entonces, ya había dado a luz su primer hijo biológico con Nalnish. «Es un milagro», había dicho ella a Naima cuando nació el bebé. A veces, cuando una mujer encuentra su verdadero lugar en el mundo, su cuerpo recuerda cómo crear vida. Pero lo más hermoso fue la reacción de sus 3 hijos adoptivos cuando conocieron a su nuevo hermano. «Es nuestro bebé también», declaró Ayana con orgullo de hermana mayor. «Voy a enseñarle a montar a caballo», prometió Napai. Y Takoda, ahora de 3 años, se acercó cuidadosamente al bebé y susurró: «Hola, hermanito, yo soy Takoda, y esta es nuestra mamá». 5 años después, Esperanza había dado a luz a 2 hijos más. Pero cuando la gente le preguntaba cuántos hijos tenía, siempre respondía: 6, 3 que encontré cuando más los necesitaba, y 3 que llegaron después para completar nuestra familia. La tribu Apache la había elegido como una de sus líderes principales, respetándola por su sabiduría, sus habilidades curativas y especialmente por la forma en que había transformado una familia rota en una unidad fuerte y amorosa. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», le dijo a una joven apache que luchaba con la infertilidad. «¿Qué esperanza, Ima? Que el amor de madre no viene del cuerpo, viene del alma. Y que a veces Dios cierra una puerta para abrir un camino hacia algo mucho más hermoso de lo que habíamos imaginado». Se tocó el collar ceremonial que nunca se quitaba, regalo de su nueva familia. «Fui vendida como una mujer defectuosa, pero me compró el destino para entregarme a la familia que siempre había estado esperando». Esa noche, mientras acunaba a su hijo más pequeño y observaba a Nalnish contar historias a los otros 5 niños alrededor del fuego, Esperanza reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado desde el rechazo hasta el amor incondicional. La mujer infértil que había sido vendida por su propia familia había encontrado no solo un hijo sino 6. No solo un esposo sino un alma gemela. No solo un hogar sino un propósito sagrado. Y había aprendido la lección más importante de todas, que la familia verdadera no se construye con sangre sino con amor, y que a veces los caminos más dolorosos nos llevan hacia las bendiciones más grandes. Mientras Takoda, ahora de 7 años, se acurrucaba contra ella y murmuró: «Te amo, mamá», antes de dormirse, Esperanza supo que había encontrado exactamente donde pertenecía, en los brazos de una familia que la había elegido tanto como ella los había elegido. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.